Muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, en la República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Estamos siguiendo los temas escritos en el pan diario, y en el pan diario de hoy tenemos: no es solo un relato histórico. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice: en su Hijo está la revelación máxima y final que Dios ha dado de sí mismo. Aquel Verbo, quien siempre había sido expresado el misterio de la deidad y había sido el agente de la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1, 14 y 18. Tanto el corazón como el pensamiento de Dios se manifiestan en un hombre y en las circunstancias de una vida humana. La revelación llega a su punto máximo en la cruz y la resurrección. Desde luego, todo esto se relaciona también con la historia, porque los evangelios, además de ser palabra inspirada, son también documentos históricos, de modo que la fe puede descansar con toda certidumbre sobre la persona de Cristo que en ellos se presenta. En la Biblia, la revelación en la historia y en el Hijo se da a conocer por medio de un libro escrito, la palabra de Dios. En la oración decimos: gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu reino y revelarte a nosotros de tantas maneras y darnos el regalo de la vida en tu Santo Espíritu, que nos hace renacer a una vida nueva. La revelación de Dios para el hombre está en la persona de Jesucristo. En definitiva, eso es lo que está diciendo este pan diario de hoy. Y como decimos en este pan diario, no es solo un relato histórico, porque si fuese solo un relato histórico, hoy no tendríamos oportunidad. Nosotros hemos tenido en nuestros países, acá en Argentina, usted en el suyo, siempre personas que han sido relevantes y que han tenido quizás una injerencia hasta heroica, ¿no?, en lo que hace a la independencia del país y a las distintas cosas. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el general San Martín, un prócer de la historia argentina, libertador él, sirvió para que fuésemos libres del colonialismo, y bueno, hay una cantidad de cosas que se hicieron a través de la vida, del servicio del general San Martín, la calidad de persona, la calidad de hombre, y como ser humano, ¿no es cierto?, también con sus errores, con sus problemas, con sus dificultades, como cualquier otro ser humano. Ahora, Jesucristo, si bien está en la historia, y hay una historia de Jesús, el hombre Jesús, el profeta Jesús, el Hijo de Dios Jesús, no quedó en la historia. Este es el gran tema. Jesús murió, pero Jesús resucitó, y su tumba quedó vacía. Han habido grandes hombres, fundadores inclusive de religiones multitudinarias, que hoy en día, ¿no es cierto?, han trascendido sus enseñanzas
a través de la humanidad, ¿no es cierto? Y bueno, y es respetable cada pensamiento, pero la gran diferencia con Jesús es que Jesús resucitó. Ese es el gran tema. Y hoy está vivo, manifestado en carne. Y usted me dirá, ¿y cómo manifestado en carne? Sí, porque Él se manifestó en carne, Dios con nosotros. Vino a mostrarnos el camino. El camino se había perdido. El ser humano había perdido el rumbo de su origen, de su creación. Se había perdido eso. Y eso es lo que Jesús vino a devolvernos. Vino a devolvernos no solo la visión de la vida, sino la vida misma. Porque la vida está en Él. Él es el generador de la vida, es el generador de la fe. Por eso nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él no solo que es el que la creó, sino el que la consuma, la termina estableciendo en el corazón de las personas. Y depende de cada uno de nosotros la elección, como seres libres, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad libre de decidir. Se nos dio la libertad de decidir. Se nos mostró el camino. Se lo mostró al ser humano qué le era conveniente y lo que no le era conveniente. Y quedó al libre albedrío del ser humano la elección. El ser humano escogió mal, escogió por la muerte, escogió el camino que verdaderamente no lo completó en la vida. Porque de todo árbol podrás comer, dice al principio, ¿no? Y hay dos árboles fundamentales en el principio, creados por Dios. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en medio la decisión del ser humano de escoger de cuál comer. Podías comer de todos, menos del que le podía generar la muerte, porque la muerte significaba separación del Espíritu de Dios, quedar huérfano, ahí desde el principio. ¿Qué es lo que le pasó a la humanidad? Conoció la muerte pasó a todos los hombres. Usted me dirá, pero ¿están así? Sí, están así. Fíjese que a medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento, el ser humano va avanzando en el conocimiento, y cuando se descubre lo del genoma humano y el ADN y todo lo que el ser humano va descubriendo a través de la ciencia, cada vez más podemos decir que hay una herencia marcada en el ADN de las personas y las cosas se heredan. Se heredan las características físicas de los padres, se heredan las costumbres, se heredan los pensamientos, se heredan tantas cosas y se heredan las enfermedades también que fueron productos de esa muerte. De todo eso nos vino a librar Jesús. Jesús vino a traernos la nueva vida, lo que se había perdido. Por eso no se quedó en la historia, no es solamente un hecho histórico. Y cuando a veces lo relatamos en nuestras enseñanzas, en las liturgias de las iglesias, se hace mucho énfasis en el hecho histórico, ¿no? Sucede con la Navidad, por ejemplo. Es tan bonito, ¿no? El tema de la fiesta de Navidad y
el pesebre, el niñito Jesús y recordar. Pero ¿sabe una cosa? Jesús ya no es un niñito. Es más, no está más en la cruz tampoco. No está más en la cruz. Jesús resucitó. Está vivo. Y es el único que pagó el precio con su vida por la redención de nuestras almas. Nadie más. Él pagó el precio. No hay más. No hay corredentores. Y esto es lo que a veces nos cuesta entender o nos cuesta ver. Por las mismas tradiciones, ¿no es cierto?, que se han ido trasladando de padre a hijos y que las hemos dado por ciertas. Pero realmente alguien que resucitó y está sentado a la diestra del Padre ya no es un niñito, ya no está en una cruz, ya no es una estatua, no es una imagen. Por lo tanto, es un ser vivo que viene a relacionarse con nosotros en nuestro espíritu, haciéndose uno con nosotros. Por eso el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, cuando Él ora por los discípulos, Él dice algo tremendo. Dice, en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y al Hijo, a quien Él ha enviado. Ese es el conocimiento esencial de la vida eterna. La vida eterna está ahí, en el Padre y en el Hijo, al quien Él ha enviado. El Hijo que pagó el precio de la redención para mostrarnos el camino. Y nos mostró el camino con su vida, caminando en esta tierra como hombre, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, e inspirado por una tremenda palabra. Si bien él recibió enseñanza en la sinagoga como judío y en la familia donde fue criado con José, con María, con sus hermanos, fue criado en ese ambiente familiar, pero él tuvo un encuentro tremendo el día de su bautismo, cuando el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre decir, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y con esa palabra que le había dado el Padre, salió movido por el Espíritu al desierto. Bueno, y ahí empieza toda la historia de la tentación y demás. ¿Y en qué consistió la tentación? ¿En que convirtiera piedra en pan? ¿Que se arrojara de un edificio? Sí, esas fueron tentaciones. Pero la verdadera tentación es lo primero que le dice Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, quería que él dudara de lo que el Padre le había dicho ahí en el momento que le dijo, tú eres mi Hijo amado. Esa es la palabra que lo impulsó y lo llevó hasta el final, hasta allá en el Getsemaní, cuando ora y le pide al Padre si había otra manera. Él sabía que la cruz iba a ser algo cruento, doloroso, que como ser humano podría llegar a fallar. Pero le dice, no sea mi voluntad sino la tuya. Pero hubo un momento que le pidió si era posible hacerlo de otra manera. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios si fuera posible de otra manera, Señor? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Si fuera posible de otra manera. Pero somos hijos amados
Dios amó a la creación, Dios amó todo lo que creó y Dios ama profundamente al ser humano. Y cuando digo ser humano, hablo del ser humano. No el grupito minúsculo de una iglesia que únicamente y exclusivamente en mi iglesia está la verdad y la sana doctrina y que nadie más, ¿no? Mire, Dios ama a la raza humana. Y Jesús entregó su vida por todos los seres humanos. Está en el ser humano, cuando se encuentra con la realidad de Cristo, que lo acepte o no. Es el libre albedrío del principio. Nos abrió el camino de nuevo el Señor con su resurrección. Por eso no es solamente un hecho histórico. Si fuese un hecho histórico nada más, bueno, podría haber cosas que son cuestionables. Yo hablaba de General San Martín, ¿no es cierto? Depende de quién lo escriba, usted va a encontrar un relato de una manera o de otra. Si usted lee del escritor del Santo de la Espada, va a encontrar una versión de la historia de San Martín según la mirada de ese autor. Ahora, si ve la historia según Bartolomé Mitre, está viendo otra historia, está viendo otro San Martín. Totalmente. Y así, ¿no? Porque están en la historia. No pasa distinto con la Biblia. Hay no sé cuántas corrientes teológicas y cada uno dice ser la sana doctrina, la estación final de la revelación. Miren, no hay una estación final de la revelación. Hay un Jesucristo que murió y resucitó de los muertos. Y ahí terminan todas las doctrinas humanas. Ninguno de los grandes hombres de Dios que nosotros consideramos grandes hombres de Dios porque en algún momento fueron destacados por sus vidas y fundaron grandes movimientos. Y el pastor de su iglesia, el pastor de mi iglesia y el apóstol de la red en la que estamos, mire, son respetables sus enseñanzas, pero ninguno de ellos murió por usted o por mí. Ninguno puede abrogarse eso. Y el que cree abrogárselo, ahí está cayendo, como cayó Satanás. Porque cuando Satanás se abrogó que es igual a Dios, ahí es donde cayó. Por eso, mediten esto. Ninguno, Usted puede tener el mejor guía, el mejor pastor, pero su decisión va a determinar. Pedro tuvo el mejor pastor. No hubo mejor pastor que Jesús. Judas tuvo el mejor pastor. Los dos tuvieron el mejor pastor. Fueron enseñados por el mejor pastor que pisó esta tierra. Ahora, uno decidió una cosa, el otro decidió otra. Uno pasó a vida eterna, el otro se ahorcó. Ambos eran discípulos. Meditemos en estas cosas. Y especialmente los que predicamos el Evangelio y que tenemos la responsabilidad de guiar a algunas personas que se nos ha dado
la oportunidad de poder guiar a algunas personas. No te creas Dios, hermano. No te creas que vos sos la estación final de la revelación y que todos te tienen que obedecer porque vos lo decís. No es así. Porque si entramos en esa corriente, así estamos de caer como cayó Satanás como un rayo. ¡Pah! Hay uno solo que murió por nosotros. Uno solo que resucitó por nosotros. Uno solo que está sentado a la diestra del Padre y que nos hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Él es el hacedor del poder, de la vida. Él es el Señor. Él es el Kyrios, el gran yo soy. No quedó en la historia, ¿eh? Es tiempo de bendecir. Hoy en la cristiandad, en casi todo el mundo, se está festejando lo que se llama el Adviento, que es la preparación hacia la Navidad y demás. Bueno, estos son temas de Adviento para tener presente. ¿Quién murió por mí? ¿Quién murió por vos? ¿Quién resucitó por mí? ¿Quién resucitó por vos? Porque en definitiva de eso se trata. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana con otro tema.